De mayo de 2025, 10 clubes de la Liga de Expansión entregaron a la Hansa Suiza un documento de 40 páginas al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En él acusan a la Federación Mexicana de Fútbol y a los 18 propietarios de la Liga MX de haber incumplido la promesa hecha en 2020. Reabrir la puerta del ascenso y del descenso y el término de 6 temporadas. La nota revelada por El País y confirmada por la propia Corte Arbitral sacudió un debate que llevaba tiempo fomentando en los vestuarios, las asambleas de dueños y las tribunas. ¿Puede el fútbol mexicano permitirse seguir cerrado cuando todo el mundo literalmente juega a la competencia deportiva? La ofensiva legal respaldada por Atlante, Leones Negros, Atlético Morelia, Venados, Jaiba Brava, Cimarrones de Sonora, Mineros de Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca, Atlético La Paz y Cancún FC no solo buscan un fallo que restablezca la movilidad a partir de la campaña 2025 a 2026. La decisión tomada en abril de 2020 para sanear las finanzas de la antigua Liga de Ascenso terminó por favorecer a los accionistas de la primera, encarecer artificialmente las franquicias y frenar la ilusión de decenas de ciudades que sueñan con ver a su equipo en el máximo circuito. La crónica que sigue construye los hechos desde aquel turbulento anuncio de 2020. Analiza las motivaciones públicas y privadas de los actores clave, describe el impacto deportivo, económico y social del modelo cerrado y explica por qué el fallo del TAS esperado para finales de 2025 podría redefinir la identidad misma del balompié nacional. Abril de 2020. Aquel día que el ascenso quedó en pausa, la historia del bloqueo comienza el 17 de abril de 2020. En medio del confinamiento por la pandemia y con el torneo clausura cancelado, Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, anunció que la Asamblea de Dueños había votado suspender el ascenso y descenso durante 5 años y convertir la Liga de Plata en un circuito de desarrollo enfocado en futbolistas jóvenes. Bonilla justificó la medida señalando la fragilidad financiera del ascenso, ya que varios clubes promediaban menos de 5,000 aficionados por partido y arrastraban deudas impagables y la necesidad de proteger la inversión de los propietarios durante la crisis sanitaria. Además, prometió un subsidio anual de 20 millones de pesos por cada equipo y que aceptara el nuevo formato y un fondo extraordinario procedente de las multas que pagarían los 3 últimos lugares de la tabla de cocientes de la Liga MX. El directivo asegura que una vez superada la emergencia se restablecería la movilidad deportiva. No obstante, la manera en que se tomó la decisión sembró suspicacias. Según trascendió la votación final, quedó a 8-7. Una mínima mayoría bastó para trastocar casi un siglo de tradición competitiva. Clubes icónicos del ascenso como Leones Negros, Atlante y Correcaminos denunciaron que no hubo debate abierto, ni se mostraron los estados financieros que justificaban la supuesta quiebra generalizada. Alberto Castellanos, presidente de la UDG, publicó la carta del fútbol que es de la gente que acusó a la liga por dar al vaso, y preguntó que qué se cerraba precisamente cuando su institución había certificado fuerzas básicas y finanzas para competir en primera, y en noviembre de ese mismo año Leones Negros, Venados y Correcaminos acudieron al TAS. La Corte consideró que las partes habían pactado la suspensión de forma legítima y desestimó el recurso. Aquella derrota dejó un sabor amargo, pero no extinguió el descontento. Varios proyectos como Atlante, Morelia y Celaya siguieron invirtiendo para cumplir los alineamientos de infraestructura exigidos por la Federación Mexicana de Fútbol, convencidos que en 2025 habría una ruta clara para ascender detrás del discurso. Las motivaciones de la Liga MX en público. Los dueños de la primera división subrayan la estabilidad y escalabilidad del modelo. En privado reconocen un incentivo más prosaico sin la amenaza del descenso. El valor del mercado de cada franquicia se dispara. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid y accionista del Atlético San Luis, lo ha admitido sin rodeos. Yo evidentemente, y del punto 100% egoísta porque represento un club pequeño en México, y yo encantado del cierre del descenso, declaró en abril del 2025, al tiempo que argumentaba que un escenario de pérdidas controladas resulta más atractivo para los fondos de inversión extranjeros. El cierre también garantiza audiencias y contratos televisivos en plazas estratégicas. Las televisoras mexicanas dueñas o asociadas comerciales de varios clubes obtienen certidumbre sobre qué equipos seguirán en pantalla, algo que facilita negociar patrocinios multianuales. El sistema de multas que sustituyó al descenso, aunque elevado 50, 70 y 20 millones de pesos según posición en la tabla de cocientes, resulta considerablemente más barato que caer en la Liga de Expansión y perder 80% de los ingresos audiovisuales. La estructura sin descenso que han vendido a grupos financieros como una versión latinoamericana de la Major League Soccer. A principios de 2024, el fondo Apollo Global Management ofreció $1,250 millones a cambio de un porcentaje de los ingresos de la Liga MX. Aunque la operación no prosperó, demostró el apetito que
que genera un negocio blindado contra el fracaso deportivo. Gilmarín celebró públicamente que la liga mantuviera reglas estables para atraer capital extranjero. Sin embargo, la lógica empresarial de los grandes consorcios no siempre coincide con el pulso del aficionado, ni con la vocación de los clubes de segunda, que paradójicamente son los responsables de nutrir el talento y emoción. La pirámide, el costo del candado, competitividad, finanzas regionales e identidad 5 años después. El saldo deportivo de la reforma es cuestionable, al eliminarse la amenaza del descenso. Varios equipos de la Liga MX con rendimientos discretos han navegado la temporada sin audiencia de mejorar su estructura deportiva. La consecuencia, señalan analistas, es un torneo más predecible y un nivel de intensidad menor al histórico. La selección nacional eliminada en la fase de grupos en Qatar 2022 se ha convertido en símbolos de ese estancamiento. Técnicos mexicanos han vinculado la curva descendente con la comodidad, que otorga a ciertos proyectos. Saber que pase lo que pase seguirán generando derechos de televisión en la Liga de Expansión. La supuesta reconversión en semilleros juvenil no se ha consolidado. Un reportaje de ESPN publicado en abril de 2025 concluyó que pese a la regla de menos del 20% de los jugadores debutados en expansión han dado el salto a primera división. Las plantillas, lejos de rejuvenecerse, terminaron llenándose de veteranos que buscan minutos y de prospectos que no encuentran un puente sólido hacia la élite. El impacto económico también es evidente si la expectativa de ascender. Los patrocinadores han reducido aportaciones a los clubes de plata. 5 proyectos se han mudado de plaza o han cambiado de dueño para sobrevivir. Jeff Lucknow, exgerente general de los Astros de Houston y propietario de Cancún FC, advirtió en 2023 que si la puerta no se abría, pronto el capital se iría a otras ligas en 2024. Dobló la apuesta. Si en un año no habría incertidumbre, consideraría vender la franquicia o trasladar su inversión a Sudamérica. Más allá de los números, existe un daño intangible. Aficiones históricas, la Atlante de la Ciudad de México, la de Leones Negros en Guadalajara o la de Venados en Mérida. Ven cómo el calendario se repite sin premio mayor. En julio de 2024, alrededor de 400 seguidores se manifestaron frente a la sede de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, que consignas que decían competencia desleal y el fútbol es el del pueblo. La pasión motor del negocio se marchita, cuando la esperanza deportiva queda sujeta a decisiones de escritorio de la resignación a la ofensiva legal. A mediados de 2023, Atlante y Leones Negros concluyeron las auditorías de la infraestructura, finanzas y fuerzas básicas que la federación exige para otorgar certificaciones de ascenso. Nada cambió la liga, no fijó calendario ni el formato. El silencio institucional, sumado a declaraciones de directivos de primera que decían encantados con la liga cerrada, encendió las alarmas el 24 de marzo de 2025. Los presidentes de los clubes de expansión enviaron una carta formal a la Federación Mexicana de Fútbol solicitando la reinstalación del ascenso de 2025 a 2026, tal como se entendía en 2020. Una segunda carta se despachó el 7 de abril. Ninguna recibió respuesta. El 20 de mayo, asesorados por el bufete brasileño Carl, sus abogados, los 10 clubes firmaron la apelación ante el TAS. El escrito denuncia que algunos miembros de la Liga MX pretenden extender la clausura de manera indefinida para imitar el modelo de franquicias de la MLS y subraya que esa decisión contradice el acuerdo original. Reuters y SCPN replicaron el documento apenas unas horas después. La Federación Mexicana de Fútbol limitó a comunicar que hasta el momento no ha sido modificado oficialmente, aunque confirmó que de llegar a la modificación presentaría su defensa que piden los demandantes. Y como se define en la Federación, el recuento solicita un primer término que el TAS declare la validez del pacto en 2020 y ordene a la Federación Mexicana de Fútbol restablecer la promoción y el descenso ya en la temporada 2025-2026. En segundo lugar, exige que de inmediato la Liga MX y la propia Federación expidan la normativa que permita aplicar los filtros de certificación y logística de este mismo año sin esa guía. Los clubes no pueden planificar inversiones, contratar refuerzos ni negocios de derechos de transmisión. Finalmente, pide que el tribunal establezca que la movilidad deportiva es un principio esencial del fútbol mexicano y que cualquier intento de suprimirla permanentemente viola los estatutos de la FIFA. La defensa de la federación, filtrada a algunos medios, gira a 2 ejes. Primero, sostiene que el plazo de 6 temporadas comenzó en la apertura de 2020, por lo que vencería en el verano de 2026 y no en 2025. Segundo, argumenta que la mayoría de los clubes de expansión no ha demostrado solvencia para competir económicamente en el máximo circuito y por tanto disolver el ascenso precipitaría crisis similares a las del acuerdo original. Pretendía evitar los dueños del MX. Añaden que mientras exista multipropiedad, abrir el descenso sin antes resolver ese problema dañaría la integridad de la competencia que puede ocurrir y porque importa el resto del país. Si el TAS falla a favor de los apelantes, la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que diseñar a contrarreloj un formato que permita
a los campeones de expansión disputar el salto a la Liga MX. Esto podría implicar un repechaje contra el último lugar de Cocientes a un ascenso directo condicionado a la certificación. La respuesta de los dueños de primera sería impredecible. Algunos clubes con malos resultados verían desplomarse el valor de sus franquicias, otros acelerarían inversiones para escapar del sótano, el torneo ganaría dramatismo y con él a la audiencia. Un fallo que posponga la reapertura hasta 2026 aliviaría la tensión, pero no el problema de los inversionistas. De la segunda división obtendrían incertidumbre, aunque aplazada la Liga MX, entre tanto, dispondría de un año extra para pulir candados financieros y quizá negociar la entrada de capital privado bajo reglas nuevas. Si el tribunal respalda por completo a la federación, el modelo cerrado quedará blindado. Ese escenario no podría desencadenar la salida de empresarios como Luna y desincentivar a patrocinadores locales que apuestan por la movilidad deportiva para aumentar la visibilidad. Tambalearía asimismo la narrativa que México posee una de las ligas más competitivas del continente justo antes de que organizara el Mundial de 2026. Existe finalmente la posibilidad de un acuerdo político antes del veredicto. Los dueños podrían decidir dentro de la asamblea un regreso gradual, quizá en 2026, a cambio de filtros de capacitación más estrictos y un rechaje financiero. Añadido a eso, sería una salida intermedia que evitaría un fallo judicial adverso y preservaría parte del blindaje económico. Por esto solo especulación. Conclusión. El caso ante el TAS no es un simple litigio administrativo, se ha convertido en un referendo sobre la identidad del fútbol mexicano. De un lado están los dueños que argumentan estabilidad maximizando de activos y atracción de capital por otros, los clubes de expansión que reclaman la meritocracia como esencia del deporte, en la afición que necesita soñar con la gloria y el sistema de formación que depende de tener una vía real hacia la élite. El fallo previsto para finales de 2025 dirá si la Liga MX seguirá el camino de las franquicias estadounidenses o si por el contrario recuperará la incertidumbre creativa que ha dado vida a historias como la de Toros Neza, Tijuana o León, campeones que ascendieron y sacudieron la primera división. Sea cual sea la resolución, el debate ha recordado que algo fundamental sin el riesgo de perder la posibilidad de ganar el juego. De ser el juego y el negocio dejar de emocionar en la cancha de la Jana, se define la final, la pasión de millones de cada fin de semana esperan que la pelota sorprenda.